Se titula El lenguaje y dice así: el padre primero de los guaraníes se hirió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y a las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Por Navidades me pedí una rata confiando en encontrar rimas logradas para una poesía que tratase de la educación del género humano. En realidad hubiera querido escribir sobre el mar, mi charco báltico, pero ganó la rata. Mi deseo se vio satisfecho. Bajo el árbol de Navidad me encontré con la sorpresa de la rata. Esto me queda un poquito bajo. Bueno, yo voy a leer de Patas arriba, de Eduardo Galeano. Voy a dos cortitos. Curso básico de injusticia. La publicidad manda consumir y la economía lo prohíbe. Las órdenes de consumo, obligatorias para todos pero imposibles para la mayoría, se traducen en invitaciones al delito. Las páginas policiales de los diarios enseñan más sobre las contradicciones de nuestro tiempo que las páginas de información de política y economía. Este mundo, que ofrece el banquete a todos y cierra la puerta en las narices de tantos, es, al mismo tiempo, igualador y desigual. Igualador en las ideas y en las costumbres que impone y desigual en las oportunidades que brinda. El deseo. Un hombre encontró la lámpara de Aladino tirada por ahí. Como era buen lector, el hombre la reconoció y la frotó. El genio apareció, hizo una reverencia y se ofreció. Estoy a su servicio, amo. Pídame un deseo y será cumplido. Pero ha de ser un solo deseo. Como era un buen hijo, el hombre pidió: deseo que resucites a mi madre muerta. El genio hizo una mueca. Lo lamento, amo, pero es un deseo imposible. Pídame otro. Como era un buen tipo, el hombre pidió: deseo que el mundo no siga gastando dinero en matar gente. El genio tragó saliva y dijo: ¿cómo dijo que se llamaba su madre? Yo voy a leer el libro de los abrazos, se llama Los Nadie. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres. Que algún mágico día lluevan de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros hoy, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve hoy, ni mañana, ni ayer, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, porque por mucho que los nadie los llamen, y aunque les pique la mano izquierda y les levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadie, los hijos de los días, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo libres, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía,
que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en los libros de la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Y ya el último se llama el sistema. Los funcionarios no hablan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, la policía no combate los crímenes porque están ocupados en cometerlos. En fin. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan, es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Gracias. Yo voy a leer un relato del libro del viaje de Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Del Atleti voy a leer una cosa de Galeano de fútbol, pero bueno, hay tan poca literatura sobre fútbol que aunque sea de otro equipo contrario merece la pena. Gol de Puskás. Fue en 1961. El Real Madrid enfrentaba en su cancha al Atlético de Madrid. No bien comenzó el partido. Ferenc Puskás metió un gol bis, como había hecho Cicinho en el Mundial del 50. El atacante húngaro del Real Madrid ejecutó una falta al borde del área y la pelota entró, pero el árbitro se acercó a Puskás, que festejaba con los brazos en alto. Lo lamento, se disculpó, pero yo no había pitado. Y Puskás volvió a tirar. Disparó de zurda, como antes, y la pelota hizo exactamente el mismo recorrido. Pasó como bola de cañón sobre las mismas cabezas de los mismos jugadores de la barrera y se coló, como el gol anulado, por el ángulo izquierdo de la meta de Madinabeitia, que saltó igual que antes y no pudo como antes, ni rozarla. Y otro más también de fútbol. Indigestión. En 1989, en Buenos Aires, terminó empatado un partido entre Argentinos Juniors y Racing. El reglamento obligó a definirlo por penales. El público asistió de pie, comiéndose las uñas, a los primeros tiros desde los 12 pasos. La hinchada gritó el gol del Racing. Enseguida vino el gol de Argentinos Juniors y lo gritó la hinchada de la otra tribuna. Hubo ovación cuando el arquero del Racing se tiró contra un palo y desvió la pelota. Otra ocasión felicitó al arquero de Argentinos, que no se dejó seducir por las muecas y esperó la pelota en el centro del arco. Cuando se ejecutó el 10º penal, hubo uno que otro aplausos. Unos cuantos hinchas abandonaron el estadio después del 20º gol. Cuando lanzaron el penal número 30, la poca gente que quedaba le dedicó algún bostezo. Los pelotazos iban y venían y el empate continuaba. Al cabo de 44 penales terminó el partido. Fue el récord mundial de penales. En el estadio ya no había nadie para celebrarlo y ni se supo quién había ganado. Yo voy a leer un relato de Los sueños de Elena, de Eduardo Galeano. La casa de las palabras. A la casa de las palabras acudían los poetas.
Las palabras, guardadas en viejos frascos de cristal, esperaban a los poetas y se les ofrecían, locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Los poetas abrían los frascos, probaban las palabras con el dedo y entonces se relamían o fruncían la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se ofrecían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. Y otro más a cuenta también de la palabra, nombres. A la Casa de los Nombres acudían queriendo llamarse las personas y los bichos y las cosas. Los nombres tintineaban ofreciéndose, prometían buenos sones y ecos largos. La casa estaba siempre llena de personas y bichos y cosas probándose nombres. Elena soñó con la Casa de los Nombres y allí descubrió a la perrita Pepa Lumpen, que andaba en busca de un nombre más presentable. Buenas, yo voy a leer uno de Bocas del Tiempo de Galeno. El cantor. Cuando Alfredo Citarrosa murió en Montevideo, su amigo Juceca subió con él hasta los portones del paraíso, por no dejarlo solo en estos trámites. Y cuando volvió, Juceca nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad, oficio. Cantor, dijo Alfredo. El portero quiso saber, ¿cantor de qué? Milongas, dijo Alfredo. San Pedro no conocía. Lo picó la curiosidad y mandó, cante. Alfredo cantó, una milonga, 2, 100. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar los suelos, estaba haciendo vibrar los cielos. Y Dios, que andaba por ahí, pastoreando nubes, paró la oreja y contó Juceca que esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios. De Günter Grass, El rodaballo. La monja cocinera creía en la fuerza liberadora del pedo. La expresión pedo de monja procede de su desproporcionado arrojo al hacer volar sus vientos intestinales. Lo mismo si cocinaba para amigos que para enemigos. En medio de su charloteo de mesa, casi siempre para subrayar un punto o como respuesta a una pregunta, pero también como intermedio, en alegre sucesión, dejaba escapar sus pedos. Ecos de tormentas lejanas, descargas de morteros solemnemente espaciadas, pólvora en salvas, o mezclados con sus risas, porque la naturaleza había dado a su espíritu alegre un doble medio de expresión, de dos bocas, como en aquella ocasión cuando presentó al rey Báthory las llaves de la ciudad sitiada como relleno de una cabeza de cordero que rellenaba a su vez una cabeza de cerdo, en que la perpleja dignidad del rey la hizo reír y tirarse pedos de tal forma que su majestad polaca y sus séquitos se vinieron arrastrados, envueltos en sus risas y abrasados por sus vientos posteriores. Al rey no le quedó más remedio que dictar suaves condiciones a la ciudad y perdonar también el desafuero de la monja cocinera. Hola, yo de Galeano voy a leer Resurrección de Camille. La familia la declaró loca y la metió en un manicomio. Camille Claudel pasó allí prisionera los últimos 30 años de su vida. Fue por su bien, dijeron. En el manicomio, cárcel helada, se negó a dibujar y a esculpir. La madre y la hermana jamás la visitaron. Alguna que otra vez se dejó ver su hermano, Paul, el virtuoso. Cuando Camille, la pecadora, murió, nadie reclamó su cuerpo. Años demoró el mundo en descubrir a Camille. No solo había sido humillada por el amante Agustín Rodin. Casi medio siglo después de su muerte, sus obras renacieron y viajaron y asombraron. Bronce que baila, mármol que llora, piedra que ama. En Tokio, los ciegos pidieron permiso para palpar las esculturas. Pudieron tocarlas.
Dijeron que las esculturas respiraban. Y otro segundo. No me gusta que me mientan. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en el día de hoy de 1651, fue la más. Nadie voló tan alto en su tierra y en su tiempo. Ella entró muy joven al convento. Creyó que el convento era menos cárcel que la casa. Estaba mal informada. Cuando se enteró, ya era tarde, y años después murió, condenada al silencio. La mujer que mejor decía. Sus carceleros solían prodigarle alabanzas, que ella nunca creyó. En cierta ocasión, un artista de la corte del virrey de México le pintó un retrato que era algo así como una profecía de Photoshop. Ella misma comentó: este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y bien mirado es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. De Günter Grass, El tambor de hojalata. Pues sí, soy huésped de un sanatorio. Mi enfermero me observa, casi no me quita la vista de encima, porque en la puerta hay una mirilla. Y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que no puede penetrar en mí, de ojos azules. Por eso mi enfermero no puede ser mi enemigo. Le he cobrado afecto. Cuando entra en mi cuarto, le cuento al mirón de detrás las puertas anécdotas de mi vida, para que a pesar de la mirilla me vaya conociendo. El buen hombre parece apreciar mis relatos, pues apenas acabo de soltarle algún embuste, él, para darse a su vez a conocer, me muestra su última creación de cordel anudado. Que sea o no un artista, eso es aparte. Pero pienso que en una exposición de sus obras encontraría buena acogida en la prensa y hasta le atraería algún comprador. Anuda los cordeles que recoge y desenreda después de las horas de visita en los cuartos de sus pacientes. Hace con ellos unas figuras horripilantes y cartilaginosas. Las sumerge luego en yeso, deja que se solidifiquen y las atraviesa con agujas de tejer que clava en unas peanas de madera. Voy a leer una pequeña porción de su último libro, Mujeres. Maruja no tenía edad. De sus años de antes, nada contaba. Y de sus años de después, nada esperaba. No era ni linda, ni fea, ni más o menos. Caminaba arrastrando los pies y empuñando el plumero o la escoba o el cucharón. Despierta, hundía la cabeza entre los hombros y cuando estaba dormida, hundía la cabeza entre las rodillas. Cuando le hablaban, miraba al suelo como quien cuenta hormigas. Había trabajado en casas ajenas desde que tenía memoria. Nunca había salido de la ciudad de Lima. Mucho trajinó de casa en casa y en ninguna se hallaba, pero por fin encontró un lugar donde era tratada como si fuese una persona. A los pocos días se fue, se estaba encariñando. Voy a leer El viaje de Eduardo Galeano. Se titula Yo mutilado capilar. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Hace unos 20 años el espejo delató los primeros claros bajo la melena encubridora. Hoy me provoca estremecimientos de horror el luminoso reflejo de mi calva en vidrieras y ventanas y ventanillas. Cada pelo que pierdo, cada uno de los últimos cabellos es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso:
Si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza y no afuera. También me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea, lo que es una alegría si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Y ahora voy a leer Ventanas sobre el miedo. El hambre desayuna miedo, el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida, si fuma, tendrá cáncer, si respira, tendrá contaminación, si bebe, tendrá accidentes, si come, tendrá colesterol, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá violencia, si piensa, tendrá angustia, si duda, tendrá locura, si siente, tendrá soledad. Los mosquitos, de Eduardo Galeano. Muchos eran los muertos en el pueblo de los Rocca. En cada muerto había un agujero por donde le habían robado la sangre. El asesino, un niño que mataba desde antes de aprender a caminar, recibió su sentencia riendo a carcajadas. Lo atravesaron las lanzas y él, riendo, se las desprendió del cuerpo como espinas. Yo les enseñaré a matarme, dijo el niño. Indicó a sus verdugos que armaran una gran fogata y que lo arrojaran dentro. Sus cenizas se esparcieron por los aires, ansiosas de daño, y así se echaron a volar los primeros mosquitos. Voy a leer El pionero, de Eduardo Galeano. Grandes invenciones de la humanidad. No se sabe quién inventó la rueda que mueve las carretillas y las máquinas, pero sí se conoce el nombre del inventor de la rueda que mueve la economía. Fue Marco Licinio Craso, nacido en el año 115 a.C. Él descubrió que la vitalidad del mercado depende del impulso mutuo entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Para poner en práctica esta ley del circuito económico, fundó una empresa en Roma. Así nació la primera empresa privada de bomberos. Tuvo mucho éxito. Don Marco Licinio provocaba los incendios y después cobraba por apagarlos. Celebración de la voz humana. Los indios Shuar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido. La cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre. Este se llama La primera música. Sonaba como los mosquitos en verano, aunque no era verano. Aquella noche de 1964, Arno Pencias y Robert Wilson no podían trabajar en paz. Desde una cresta de los montes Apalaches, los dos astrónomos estaban tratando de captar las ondas emitidas por quién sabe qué lejanísima galaxia, pero la antena les devolvió un zumbido que les atormentaba los oídos. Después se supo. El zumbido era el eco de la explosión que había dado origen al universo. Aquella vibración de la antena no venía de los mosquitos, sino del estallido que había fundado el tiempo y el espacio y los astros y todo lo demás. Y quizá, quién sabe, digo yo, el eco estaba todavía ahí, resonando en el aire, porque quería ser escuchado por nosotros, terrestres personitas, que también somos ecos de aquel remoto llanto del universo recién nacido. Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder de los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista. Los yacimientos de oro y las montañas de plata, pero la región sigue trabajando la sirvienta.
Continúa existiendo el servicio de las necesidades ajenas, como fuentes y reservas del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan, consumiéndolos muchos más que los de América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Y al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. Eduardo Galeano, un gran descubrimiento para una mañana de domingo. De los sueños de Elena, sueños perdidos. Se había dejado los sueños olvidados en una isla. Claribel Alegría, que nadie sabe cómo ni por qué andaba por ahí navegando en un barquito, recogió los sueños, los ató con una cinta y los guardó bien guardados. Pero los niños de la casa descubrieron el escondite y quisieron ponerse esos disfraces increíbles. Entonces, el timbre del teléfono despertó a Elena, y era Claribel, desesperada, peleando a brazo partido contra esos feroces angelitos de Dios y preguntando: ¿qué hago con tus sueños? Y luego del viaje, también de Eduardo Galeano, la cultura del terror. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública. Son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida familiar. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendría que empezar por casa, me comenta en Chile Andrés Domínguez. Bueno, pues hasta aquí la lectura de textos de Galeano y Gras. Un fuerte aplauso para los autores y los lectores, por favor. La feria va llegando a su fin. En media hora podremos disfrutar del coro de la Casa de Castilla-La Mancha, después clausura y entrega de premios, así que os animamos a que os deis una vuelta por las librerías, compréis algún libro y luego nos acompañéis en lo que queda de jornada para clausurar la feria. Muchas gracias.